Un buen día para todos, les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas. En este tutorial vamos a continuar con los puntos del 6 a 10 del grado sexto de la institución educativa María Josefa Escobar. Entonces nos piden básicamente que analicemos un poco los criterios de divisibilidad de los diferentes números. Ese punto lo vamos a encontrar entonces en las páginas, básicamente en las páginas del libro Vamos a aprender matemáticas, lo que tiene que ver con las páginas 30, 31 y 32 de este libro. Entonces vamos a ir a esas páginas inicialmente, página 30, de la página 30 vamos a hablar de los criterios de divisibilidad. Básicamente los criterios de divisibilidad nos van a permitir saber cuáles son los divisores de un número mucho más rápido que descomponiendo sus diferentes factores. Por ejemplo, es una regla general que cualquier número que termine en par, en 0 o par, es múltiplo de 2. Es una regla general que cualquier número que termine en 0 o en 5 es divisible por 5, es decir, divisor de 5. Cualquier número que termine en 0 va a ser divisible por 10. Si uno se aprendiera estos criterios, podría ser mucho más rápido cuáles son los divisores de un número. Por ejemplo, el 45, sin necesidad de descomponer los factores a ver si entre ellos está el 5. Yo sé que es divisor de 5, que el 5 es divisor de 45 porque termina en 5. Básicamente, entonces el 5 es divisor de 45 de esta manera. Ahora, dice acá, como propiedad, que todos los números que son divisibles entre 10 también son divisibles entre 2. Claro, observen que el criterio de divisibilidad entre 10 es si termina en 0, pero también es un criterio de 2. Por lo tanto, cualquier número que sea divisible por 10, a su vez va a ser divisible por 2. Ahora, ningún número terminado en 5 es divisible ni por 2 ni por 10. Eso lo podemos saber porque entre los criterios que está de ser divisible por 2 y ser divisible por 10 no puede ser que termine en 5. Digamos que eso nos permite ir descartando si es divisible por un número o no. Muy bien. Ahora, hay muchos criterios para diferentes números. Por ejemplo, yo puedo saber cuándo es divisible por 4, por 25, por 100, simplemente aprendiéndome de estos criterios. Por ejemplo, ¿cuándo sé que es divisible por 4? Lo va a hacer si el número formado por sus dos últimas cifras es divisible por 4 o si termina en 0, 0. Va a ser divisible por 25 si lo es, si el número formado por sus dos últimas cifras es divisible por 25 o si termina en 0, 0. Asimismo, es divisible por 100 si termina en 0, 0. Existen muchos criterios para saber si es divisible por uno, por otro. Los que yo les pido aprenderse básicamente es cuándo es divisible por 2, cuándo es divisible por 5, cuándo es divisible por 10 y cuándo es divisible por 100. Estos dos, de cuándo es divisible por 4 y cuándo es divisible por 25, pues no se utilizan mucho. Pero podemos mirar algunos ejemplos. El ejemplo 2 dice, para observar algunos patrones con aquellos números que son divisibles entre 4, se puede construir una tabla numérica y tachar las casillas que contienen números que no son divisibles por tal número, siguiendo el criterio correspondiente. Por ejemplo, el 4 es divisible por 4, el 8 es divisible por 4, el 12 es divisible por 4 y encontramos que el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 5, ni el 6, ni el 7 son divisibles por 4 y por eso lo están tachando. Y así sucesivamente. El 16 es divisible por 4. Por ejemplo, el 80 es divisible por 4 porque termina en 0. Y así sucesivamente, como la tabla del 4. Ahora, si observen que la tabla numérica en forma vertical se deduce que entre un número y el siguiente hay 20 unidades. Es decir, entre el 12 y el 32 hay 20 unidades. Entre el 32 y el 52 también hay 20 unidades. Eso quiere decir que siguiendo ese patrón, es claro que otros números divisibles por 4 van a ser el 102, el 132, el 152, el 172. Es decir, si vamos sumando de 20 en 20. Para números más grandes podemos utilizar entonces el mismo criterio. Por ejemplo, el 936. ¿Cómo sé si es divisible por 4? Miren sus dos últimas cifras según el criterio. Las dos últimas cifras supuestamente tienen que ser también divisibles por 4. Las últimas dos cifras del 36 son, las dos últimas cifras del 936 es el 36. Y el 36 efectivamente es divisible por 4. Por lo tanto, yo puedo decir que el 936 va a ser divisible por 4. Muy bien. Ahora, por ejemplo, el 7225, ¿cómo sé si es divisible por 25? Miren que las últimas dos cifras, que es el 25, es divisible por 25 porque termina en nudo.
Por lo tanto, puedo decir directamente que el 7225 es divisible por 25, que ese es el criterio. Si sus dos últimas cifras eran divisibles por 25 o si terminaban en 0, 0. Ahora, uno de los criterios más importantes, el de divisibilidad por 3. ¿Cuándo yo sé si un número es divisible por 3? Si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que 293 es divisible por 3? Sume las cifras. El 2 más 9 da 11, más 7 da 18. ¿18 es múltiplo de 3? Sí. Por lo tanto, el 297 es múltiplo de 3. ¿Cómo sé que el 300 es divisible por 3? Sume las cifras. 3 más 0 más 0, 3. ¿3 es múltiplo de 3? Sí. Por lo tanto, es divisible. El 300 es divisible por 3. Por ejemplo, el 457, ¿cómo sé si es divisible por 3? Si le sumo las cifras da 16. Y el 16 no es múltiplo de 3. Ahora, ¿cómo sé si un número es divisible por 9? Si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, que se parece básicamente al criterio de divisibilidad por 3. ¿Sí? Y asimismo puedo buscar otros criterios. Por ejemplo, ¿cómo sé que si un número es divisible por 11? Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es, si adicionan por separado las cifras que ocupan los lugares pares y las que ocupan los lugares impares. Se calcula la diferencia entre las dos sumas anteriores. Si esa diferencia es 0 o múltiplo de 11, el número inicial es divisible por 11. Miren que este es un criterio un poquito más complicado de entender. Por eso es importante que nos aprendamos los más sencillos, es decir, el criterio de divisibilidad por 2, por 3, por 5 y por 10. Voy a intentar entonces explicar este criterio de divisibilidad por 11. Por ejemplo, ¿cómo sé si el 5863 es divisible por 11? Entonces primero, como dice el punto, voy a sumar por separado las cifras que ocupan los lugares pares. El punto 2 y el punto 4 en este caso. O sea que habría que sumar el 8 y el 3. Y voy a sumar también el número 5 y el número 6. Entonces, 6 y 5 da 11 y 3 y 8 da 11. Luego dice que hay que restar estos múltiplos. Se calcula la diferencia entre las dos sumas anteriores. 11 menos 11 da 0. Si esa diferencia es 0, es divisible por 11. O si es múltiplo de 11 también en este caso. Bien. Vamos a mirar entonces ya un poco lo que tiene que ver cuando no es divisible, por ejemplo. Determina si este número es divisible por 3. Recuerde, si sumo todas las cifras y me da múltiplo de 3, sí lo es. Si me sumo todas las cifras y me da múltiplo de 9, es divisible por 9. Y aplicando los criterios anteriores, estos de acá, puedo saber si es divisible por 11. Por ejemplo, al adicionar las cifras del número se obtiene 21. 2 más 2 más 8 más 9 da 21. Como 21 es múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. De otro lado, como 21 no es múltiplo de 9, por lo tanto no es divisible por 9. Ahora, sumando las cifras, las posiciones pares y impares, tendríamos que sumar el 2 y el 8, y el 2 y el 9. El 8 y el 2, básicamente, es decir, el 2 y el 8, sumamos esas cifras, nos da 10, y el 9 y el 2 nos da 11. Si los restamos los dos, nos da 1. Como el número 1 no es 0, ni tampoco es múltiplo de 11, podemos decir que no es divisible por 11. Vamos a ver entonces lo que tiene que ver un poco con los ejercicios. Para resolver los ejercicios es muy importante que tengan entonces los criterios de cada una de lo que hemos visto, cuando es divisible por 2, por 3, por 4, por 10, por 25 y por 11. Es lo que vamos a ver únicamente. Por ejemplo, esta primera tabla nos pide que aplique cada uno de los criterios y mire si estos números son divisibles por 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 25 y 100. Por ejemplo, ¿el 324 es divisible por 2? Sí, porque termina en par. ¿Es divisible por 3? Hay que sumar las cifras. 4 más 2, 6 y 3, 9. ¿Múltiplo de 3? Sí, por lo tanto es divisible por 3. El 4, ¿sus dos últimas cifras son múltiplo de 4? No, entonces no es divisible. Por 5, ¿termina en 0 o en 5? Entonces no es divisible. Por 9, la suma de las cifras da múltiplo de 9. 4 más 2, 6 más 3, 9. ¿Múltiplo de 9? Sí, entonces sí es divisible. Por 10, ¿termina en 0, 0? No, entonces no es divisible. Por 11, había que aplicar la suma de los pares con los impares. En este caso, pues ya ustedes lo pueden hacer con calma porque es un criterio que recuerden que necesita sumar las posiciones pares y las impares. En este caso habría que sumar el 3 más 4, en este caso da 7, y 2 no tiene con qué sumarse, o sea que da 2. 7 menos 2, 6. ¿Múltiplo de 11? No, por lo tanto 324 no es divisible por 11.
25, sus últimas dos cifras, múltiplos de 25, no, entonces no es divisible por 25. Múltiplo de 100, termina en 00, no, por lo tanto no es divisible por 100. Es muy importante que se aprendan cada uno de los criterios para saber si es divisible o no. Recuerden que una forma de comprobar simplemente es dividir cada uno de esos números y si nos da un número entero. Por ejemplo, 324 es divisible por 4, lo dividimos, nos da 81, nos dio un número entero, por lo tanto sí es divisible por 4. Por ejemplo, con 11, 324 dividido 11, ¿nos da un número entero? No, por lo tanto no es divisible por 11. También podría ser de esta manera, pero la idea es que apliquemos los criterios de divisibilidad. Miren que yo aquí, por ejemplo, me había equivocado. 324 sí es divisible por 4. ¿Por qué? Porque 24 es múltiplo de 4. 4 por 6, 24. Por lo tanto, sí es divisible. Observen que hay que tener muy claros los criterios de divisibilidad para cada número. Así se completa, digamos, toda esta tabla. Ahora, aquí es lo mismo. ¿Cómo saber si es divisible por 4, por 5, por 9? Pues hay que aplicar los criterios de divisibilidad. Recuerden, es divisible por 4 si el último número es múltiplo de 4. ¿Cómo si el último número es divisible, es múltiplo de 4? Lo podemos dividir. 94 dividido 4. ¿Múltiplo de 4? No, entonces no es divisible por 4. ¿Termina en 5? No, entonces no es divisible por 5. La suma de los números es múltiplo de 9. Miremos, 3 más 5, 8. Más 4, 12. Más 0, 12. Más 9, 21. Más 4, 25. ¿25 es múltiplo de 9? No, entonces no es divisible por ese número. Y se puede comprobar colocando todo el número 354,094, lo voy a dividir entre 9 y observen que no da un número exacto, por lo tanto no es divisible. Ahora, estos dos ejercicios se parecen mucho, el ejercicio 11 y 12 se parecen mucho, y es más o menos así, nos dice, el organizador de un concierto está pensando en ubicar filas de 9, 10 o 25 puestos cada uno. Si en total hay 475 sillas, ¿cuál opción debe elegir? Básicamente le está preguntando, 9, 10 o 25 son divisibles entre 475 para que no me sobre ninguna silla. Lo que hay que hacer es mirar si es divisible por 9, si es divisible por 10 o por 25. Miremos si es divisible por 9. Recuerden, sume todas las cifras para ver si da múltiplo de 9. Entonces 4 más 7 da 11. Más 5, 16. ¿Múltiplo de 9? No, entonces no podemos organizar las cifras de 9. Múltiplo de 10, no termina en 0. Entonces tampoco es divisible por 10. Múltiplo de 25, sí, porque sus dos últimas cifras, 75, son múltiplos de 25. 25 por 3 da 75. Por lo tanto, 475 se puede dividir entre 25, o sea que no nos va a sobrar ninguna silla. Si ustedes lo hacen, pueden verificar esta cantidad. Observen, 475 dividido 9. Observen que nos sobrarían sillas. 475 dividido 10. Obviamente no nos va a dar un número exacto, por lo tanto tampoco se puede. O 475 dividido 25. En ese caso nos da un número exacto, por lo tanto no nos van a sobrar sillas, 19. Muy bien. Hasta acá, chicos, entonces esto es lo que tiene que ver con los criterios de divisibilidad.